tal como lo pronosticó la Dirección de Meteorología, se vino la tormenta, afectó a gran parte del departamento central y otras zonas del país. Y nuevamente, como ya es costumbre, cada vez que el viento sopla fuerte, el servicio de energía eléctrica se vio resentido, particularmente en algunas ciudades del departamento central, Asunción y alrededores. Lambaré fue una de las zonas más afectadas. Mauricio Durán con los detalles. Adelante, Mauricio. Es así, compañeros, y la parte más importante del temporal que se registró el día de ayer y en la madrugada del día de hoy fue entre las 23:15 y las 1:15 ya de este martes, generando una serie de problemas principalmente en las ciudades de Lambaré e Itagua. En horas de la mañana ya gran parte de este servicio estaba repuesto, pero aún queda trabajo por hacer, nos estaban diciendo los encargados del área de distribución de la ANDE. Esto es lo que decía más temprano. A esta hora tenemos aún 11 de las 54 líneas que salieron en servicio en forma parcial, no en forma total, en servicio en forma parcial. Cada una de ellas con averías detectadas, la mayoría de ellas línea de media tensión suelta como consecuencia de árboles de gran porte caídos sobre nuestras redes. Las zonas más afectadas fueron la zona de Lambaré y la zona de Itagua. En el caso de la zona de Lambaré tenemos aún 3 líneas en servicio en forma parcial que afectan los barrios de San Isidro, parte del barrio de San Isidro. Puerto Padla completo, la zona del Yacht y Golf Club también completo, el barrio Santa Rosa, la zona del Radio 1 de Marzo, de la zona del Cerro Lambaré, barrio Felicidad y la zona de Itagua. Las zonas más afectadas fueron parte de la ciudad de San Bernardino y la ciudad de Pacaraí. En el interior del país también se registraron varios inconvenientes. Aproximadamente unos 8.000 usuarios quedaron sin servicio y la situación podría continuar así de acuerdo a cómo se comporte el clima en las próximas horas. Vamos a la nota. Tuvimos 15 alimentadores de 23.000 voltios fuera de servicio, de los cuales pudimos restablecer 9. Tenemos actualmente todavía 6 con inconvenientes, principalmente en la zona centro del país, la zona de Caguazú, Guairá y también la zona de Misiones, San Juan Bautista y San Ignacio, parte de esas ciudades. Y también tenemos inconvenientes en la zona norte del país, la zona de Vallemí y el departamento del Alto Paraguay y del Chaco. Y al mediodía de hoy, como así también en horas de la tarde, se elevará un nuevo informe por parte del área de distribución de la ANDE, donde se informará sobre las áreas que aún continúan sin energía eléctrica y las áreas que ya fueron repuestas. Por el momento es todo, compañeros. Volvemos a estudios.